Bienvenidos a la Revolución de la Riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia. En este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística y te daremos herramientas para conquistarla. Síguenos en redes sociales en @JavierMorodo en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en todas las redes sociales. Suscríbete también a mi newsletter en mi página javiermorodo.com, en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero. Hola Jorge, bienvenido nuevamente a la Revolución de la Riqueza. ¿Cómo estás? Javier, ¿cómo estás? Muy emocionado de estar aquí. Ya teníamos algo de tiempo que le andábamos tratando de programar para ver cuándo nos volvemos a ver y cuándo le damos continuidad a la otra plática que tuvimos. Bueno, encantado de estar aquí con muchísimos temas que vamos a poder platicar de todo lo que ha pasado este año. Sí, cara, ya me volaste la cabeza. No habíamos ni empezado el podcast y de la plática que tuvimos va a dar para mucho esta plática. Y además, tu episodio fue uno de los 3 episodios más escuchados del año pasado. Entonces también tengo mucha emoción de cómo pueda recibir esto la audiencia. Pero a ver, empecemos por el principio. Y quiero empezar por un tema que te vi también platicar en redes sociales, que fue el ultramaratón que te aventaste ahorita en Marruecos. Platícanos más al respecto. Sí, terminé el ultramaratón, el maratón de sables, que son 250 kilómetros cruzando el desierto. Es en Marruecos, prácticamente la frontera con Argelia, es en el desierto del Sahara. Te llevan en camión, llegas primero en Marruecos, bajas 7 horas a una ciudad que se llama Ouarzazate, o 6 horas en camión, y luego te dan hacia la derecha, hacia Argelia, otras 6 horas hasta que llegas ahí al corazón de donde empieza el Sahara, ¿no? Y el Sahara, cuando lo vemos, estamos acostumbrados a películas como Dune, donde nada más se ven así las dunas como si fuera interminables, pero la realidad es que no. La realidad es que, bueno, el desierto del Sahara tiene montañas, tiene piedras, es un terreno bastante complicado y terminas corriendo en todos los tipos de terreno. Entonces yo te diría de la carrera de los 250 kilómetros que son en 6 etapas, lo terminas haciendo como en tercios. Una tercera parte son dunas como tal, una tercera parte es arena y haz de cuenta que estás en Marte. Cuando ves de estas fotos de Marte de piedras y cosas así, de arenoso, así. Y la otra tercera parte es como si fuera prácticamente pavimento, que normalmente son lagos secos, pero lo que se queda hasta arriba es la sal. Entonces terminas corriendo prácticamente como si fuera pavimentos. Entonces es como tercera. La parte de las dunas está rudísima, ¿no? Pero tuve medio suerte al principio. Nos tocó los 2 primeros días, nos tocaron muy, muy buenos en cuanto al calor. Normalmente en el maratón de sables hay temperaturas de 40 grados todos los días. Aquí nos tocaron los 2 primeros días muy buenos, sobre todo por la hora en la que estábamos saliendo. Salíamos a las 6 de la mañana y nos tocaron en 20 altos, 30 y bajos, entonces no estaba tan grave. Pero el día de hay un día que es complicado, que son 2 maratones, que son 84 kilómetros. Wow. Y ese día sí, como por ahí del 40, 50 andamos en el kilómetro 40, 50 andábamos a 40 grados. Entonces, a 40 grados en dunas, y aparte pasa un efecto que yo no sabía. Yo pensé que era medio jalada de estas películas, ¿no? Pero cuando estás a 40 grados, la arena, cuando la ves a la distancia, refleja el sol y se hace un mar interminable. Entonces, cuando hablan de los oasis y de que están alucinando con que están viendo agua y todo eso, sí es real. No sé si andaba yo alucinando, pero sí es real porque volteas a ver alrededor de ti y sobre todo hacia donde está el sol y ves pura agua por todas partes. Conforme te empiezas a acercar, aparte el agua se va yendo para atrás. Entonces empiezas a entender muchas de las cosas que dicen. Padrísima experiencia, padrísimo todo lo que viví. Me terminó yendo mucho mejor de lo que yo estaba. Yo creo que es un factor suerte, obviamente, de esto que te digo del clima y de las condiciones de cómo estuvieron, y también le entrené durísimo, ¿no? Entonces yo quería hacer abajo de 50 horas, me lo eché en 42, entonces muy contento con el performance. Oye, ¿cómo te preparaste? Esa era justo mi pregunta. ¿Cómo te preparaste para hacer este hito? Sí, llegamos allá y íbamos como 12 o 13 mexicanos, ¿no? Y antes de la carrera nos juntamos ahí los mexicanos y todos empiezan a hablar de todas partes de México, ¿no? Oye, ¿tú dónde entrenaste? No, yo soy de, no sé, de Chihuahua, y entonces me fui aquí a las afueras, no sé qué. ¿Y tú dónde entrenaste? Puta, no, pues yo en el Sope, cabrón. Oye, pero ¿cómo en el Sope para el desierto? Sí, no hay de otra. Entonces, mucho fue en el Sope, pero sobre todo estar entrenando muchísimo subidas. Las subidas es lo que te da fortaleza, y también muchísimo gimnasio. Le he metido durísimo al gimnasio, sobre todo a la parte de pierna, y creo que fue lo que me sacó. Qué bien. Y reflexiones que hayas tenido, estos procesos y sobre todo en estos ultramaratones, también me platicabas, pues son espacios de mucha reflexión, ¿no? De mucha, inclusive meditación, como decías, de estar contigo mismo, de conocer tu cuerpo. ¿Cuáles fueron las mayores reflexiones que sacaste de este hito? Cuando ves, y yo era así, o sea que todavía todos los que no les gusta correr tienen esperanza, ¿no? Como yo diría, porque yo cuando veía a alguien correr y decía, ve nada más este tarado, cómo está corriendo, o sea, pero qué aburrido, en vez de estar haciendo algo divertido, en vez de estar jugando algún otro deporte, no entiendes cuando estar afuera. Tiene un componente, obviamente, el correr que no sé qué tan sano es, termina siendo adictivo, ¿no? Porque al final el cuerpo te termina
Cada vez que acabas dando dopamina para que te sientas mejor, entonces cuando acabas de correr te sientes espectacular. Pero yo le he agarrado más por los maratones y por los entrenamientos de largo plazo. Y a mí lo que me gusta es que conforme empiezas a correr y conforme, sobre todo después de que pasas 1, 2, 3 horas de estar corriendo y estar contigo, como que vas quitando todos estos primeros pensamientos. Y al final, viendo el cerebro, creo que es como si fuéramos una cebolla, ¿no? Donde cuando le vas quitando las capas, como que vas terminando con las preguntas que importan, con las cosas donde realmente te vas conociendo. Y en las carreras te va pasando lo mismo. Al principio, tu preocupación es ¿qué me toca correr hoy? Y es la capa de afuera, ¿no? ¿Qué me toca correr hoy? ¿Y dónde van a estar los abastecimientos para ver dónde está el agua? Cuando te deja de preocupar eso y cuando empiezas y vas en la hora 7 de estar corriendo, la hora 8 de estar corriendo, ¿para qué hago esto? ¿Por qué estoy corriendo? ¿De qué estoy corriendo? ¿A dónde estoy corriendo? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Te empiezas a hacer algunas preguntas que, como dicen siempre, todo está después de los 3 porqués. ¿Y para qué corro? Tal. ¿Y en serio te gusta eso? Sí. Oye, ¿te gusta cuando haces esto? Pero es una como jornada de redescubrimiento personal padrísima. A mí me ha traído el encontrarme conmigo, el poder, sé que suena bastante payaso y hipster a lo mejor, pero te ayuda a estar contigo solo y es padrísimo cuando puedes estar contigo solo y puedes estar platicando contigo solo y el conocerte a ti contigo y cuando te terminas dando cuenta que a lo mejor lo que está tomando los pensamientos y los que toman las decisiones son diferentes. Empiezas a tener estas pláticas entre dos. No sé si ya estoy rayando en la bipolaridad, ¿no? Pero cuando empiezas a platicar contigo mismo y empiezas a tú solito a cuestionarte las cosas. A mí me pasa cuando voy como las 3, 4, 5 horas de la carrera, que es cuando traes ya las defensas bajas, cuando te vas quitando todo. Y una vez más, cuando te vas acercando a estas capas internas que traemos en la cebolla y cuando le vas quitando también todo lo que vamos teniendo dentro del cerebro y vas llegando al subconsciente. Entonces, me encanta cuando vamos llegando a eso. Y luego también me ha traído muchísimas cosas en cuanto a negocios. Y el hacer ultramaratones al final se termina convirtiendo más en la resistencia y más en lo mental que en lo físico. Obviamente tienes que estar bien entrenado, pero la carrera no empieza en el kilómetro 1. O sea, cuando estás haciendo una carrera, no sé, de 100 kilómetros o 100 millas o algo así, la carrera es la segunda mitad y me encantan a mí las segundas mitades. Entonces, hay muchas veces que ves cuando empiezan estas carreras de 100 kilómetros o 100 millas y empieza con una subidita y ves a todos corriendo como si fueran a agarrar la carrera en el primer kilómetro. Luego los voy viendo y nada más me acuerdo de los números, me acuerdo de estas y ahorita en el 50 te voy a ver, en el 70 te voy a ver. Cuando los empieza a pasar en el 50 o en el 70 es padrísimo. Y creo que lo mismo aplica para millones de cosas en la vida, ¿no? Pero le he aprendido mucho en negocios. Y ves a todas estas startups de voy a levantar la ronda seed más grande de México y lo voy a anunciar en todos lados. Ok, ¿a qué se dedica tu negocio? No, pues tengo un PowerPoint. Güey, primero haz un negocio. Primero ve que tu negocio haga dinero, ¿no? Ya con el dinero entonces empieza a levantar dinero y empiezas a ver cómo todas esas startups casi todas se van quedando y al final los vas viendo en el kilómetro 30, en el 40, en el 50, en el 70 y al final entender que es una carrera de muy, muy, muy largo plazo, pero realmente el juego y la diversión y todo, pues yo creo que empiezan en los últimos kilómetros. Entonces me gustan ver las carreras igual que los negocios de atrás para adelante, dónde quiero llegar, dónde quiero hacer, qué quiero construir y luego lo echamos para atrás y ahí vamos viendo cómo lo vamos construyendo. Yo creo que es una gran analogía de lo que están construyendo también. Ya entraremos a ese plano, en el plano de la empresa y los negocios, pero a mí me gustaría profundizar un poco más en este tema porque conociendo tu proceso y sobre todo también viéndote estos últimos años y cómo te has desarrollado, pues la pregunta sería esa: ¿por qué corres? O más bien tal vez, ¿para qué corres? Primero, y aquí perdona a los que ya han escuchado más de un podcast mío, no los pretendo aburrir con mi historia ni quién soy y yo sé que no les importa mucho, pero nada más para entender un poquito el contexto. Trabajé yo en Goldman Sachs en banca de inversión bastantes años, entonces y ahí poco a poco te vas separando de quién eres, porque te empieza a ir bien, te empiezan a pagar buena lana, cada vez tienes más muestras de poder, muestras de admiración y tienes como que todo este halo de lo que la gente ve como alguien exitoso, ¿no? Entonces, un buen puesto, con buen dinero, con casa de playa, con quién sabe qué, con me va bien, salgo a las 5 de trabajar, tengo muchísima gente que trabaja para mí, que hace prácticamente todo el trabajo, pero cada vez te vas alejando más un poco de lo que es tu esencia, de lo que tú crees que es para lo que eres bueno. Yo para lo que hacía en Goldman, yo no era bueno. Mucho era politics, mucho era de ver cómo te relacionas con el CEO, de alguien más, cómo te vas a comer, cómo creas esta interconexión con gente que a mí no me interesaba nada esa interconexión con esa persona y poco a poco te vas separando de qué es lo que tú quieres hacer hasta que de repente un día te sientes perdido completamente y donde dices, ¿qué fregados hago yo aquí? O sea, estoy yendo a una oficina en donde llego un lunes y estoy rogando para que sea un viernes y el lunes es el peor día de la semana y ya me quiero ir a mi casa y a las 5 de la tarde por favor, sáquenme de aquí, ¿cómo puedo hacer otras cosas? O durante el día estás matando el tiempo en internet y estás viendo cómo puedes hacer otras cosas. Y ahí es cuando creo que llega un poquito la chispa que prendió conmigo, el de que lo que importaba era conocerme a mí y darme cuenta que era para lo que yo era bueno, 1, lo 2, que es lo que me gustaba hacer, y 3, como un poco de misión, o para qué estaba yo aquí, para qué quería yo construir. Y de ahí entonces empezó todo este proceso de redescubrimiento más personal que profesional, de para qué creo que soy bueno,
dónde creo que aporto cosas, dónde agrego, dónde no agrego cosas. Y también conocerme a mí en lo personal. Esto lo he hecho en todo. Ahorita podemos entrar a todo, ¿no? Pero dietas, he hecho absolutamente todas las dietas. Conociéndome a mí en lo personal. Entonces creo que ahorita estoy en el mejor momento, pero bueno, más me valía, ¿no? Después de estar como 70 pivots. Si fuera yo un startup, he hecho 70 pivots, pero creo que ya encontré la el buena. product market fit. Ya encontré. El body market fit. Exacto. La segunda, también conociendo para qué soy bueno dentro del trabajo. Siento que soy muy bueno en dos cosas en específico, que ahorita las platicamos, pero más en el 0 al 1, en la generación de la idea y en cómo conceptualmente unir diferentes cosas, pero echarlas a andar. Soy muy malo en el orden, soy muy malo en las cosas burocráticas, soy muy malo en procesos, pero cómo te complementas después con personas que te puedan agregar en eso. Y también en el ejercicio, es parte de conocer a tu cuerpo. O sea, porque muchas veces estamos todos fijados en qué es con una idea fija de qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Cuando empiezas a romper con estos estigmas, entonces ahorita te digo, no sé, voy a entrenar esta semana corriendo un maratón diario, ¿no? Que lo hice para antes del maratón de sables. Entonces mi semana peak corrí 4 maratones en una semana para poder entrenar. Y me dirías, puta, yo nunca puedo hacer eso. Obviamente puedes. No lo has intentado, pero obviamente puedes. Yo era lo mismo. Yo tenía sobrepeso, no podía subir unas escaleras cuando estaba en Goldman. Subía 10 escaleras y me cansaba. Entonces, obviamente puedes. Nada más tienes que ir haciendo poco a poco el compounding hasta que no te das cuenta que estás ahí. Pero es ir redescubriendo todo lo que eres capaz de hacer, todo lo que tú puedes hacer, para qué estás aquí, y lo empiezas a disfrutar. Entonces, cuando ves que no podías caminar más de, no sé, 5 kilómetros, pero de repente los corres, de repente ya los corres los 10, de repente corres 50 y no te cansas o el cuerpo solito se va acostumbrando, es padrísimo. Lo mismo para conocimiento, que la primera vez que te ponen una ecuación que no entiendes nada, la tendencia natural es huir, ¿no? Y no, yo ya estoy grande, esto se lo dejo a alguien más, no sé qué, pero cuando empiezas a preguntarte, cuando empiezas a meterte a entender qué es lo que está detrás de la ecuación y empiezas a encontrar los patrones, es lo que empieza a ser más divertido. Entonces, creo que ando ahorita muy divertido en este juego justamente de conocer de todo, conocer desde el punto de vista de mis capacidades físicas, de mi cuerpo, mis capacidades profesionales, mías, de mi equipo, dónde empodero, dónde puedo llevarme mejor y crear estas relaciones interpersonales, y mis capacidades también cognitivas, de dónde creo que son los temas que más me interesan para conocer, cuáles son los temas que no me interesan, porque hay cosas que también, así como hay cosas que me interesan, hay cosas que no me interesan, y cómo mediante estos extremos al final llegas a un equilibrio. Respuesta larguísima. No, hombre, pues buenísima, y eso nos va a dar mucha tela de dónde cortar. Me gustaría empezar por el cuerpo. Alimentación, suplementación, ejercicio. ¿Qué te ha funcionado y qué no te ha funcionado para optimizarte? Desde que me salí de Goldman ha sido todo. Entonces llevo 8 años donde, un poquito más, a lo mejor casi 10 años, donde fui frutano o vegetariano, paleo, keto, cualquier dieta que les haya dicho alguien, yo ya me le eché, ¿no? Intermittent fasting de 8 horas hasta 1 meal a day, hasta 5 días de fasting. Entonces, he hecho absolutamente todas las dietas que se puedan imaginar y experimentado un poquito más con mi cuerpo. La última que hice que me estaba funcionando muy, muy bien fue con keto, pero me eché keto casi un año. No soy doctor, ¿eh? Todas las dietas que estoy diciendo aquí, nadie les vaya a hacer. Nadie les estoy diciendo que experimente con su cuerpo porque les puede ir fatal. Entonces luego no me vayan a reclamar de, pues es que Combe dijo que me iba a todo dar si me echaba no sé qué dietas y dejaba de comer por 4 días y luego están tumbados en la calle. Entonces no soy doctor, cada quien haga lo que quiera con su cuerpo, es muy su cuerpo. A mí la que me empezó a funcionar muy bien era comer una vez al día con keto. Pero después de un año empecé con unos dolores estomacales y empecé con unos problemas estomacales fatales en una vacación justamente. Y llegué muy preocupado. Yo dije, no, ya tengo algo, o sea, tengo alguna enfermedad grave, ¿no? Fui con un doctor y me hacen todos los estudios y primero me decía, no, yo creo que eres resistente al gluten, y me hago lo de celíaco. Salgo negativo con el gen, pero sí salgo con una resistencia al gluten. Me sigo metiendo un poco más dentro de todo lo que tiene que ver con el cuerpo y me doy cuenta que lo que yo hice con tanto keto, maté mi microbiota. Entonces, al final, si no le das de alimentar nada de fibra, no le das nada de carbohidratos a la microbiota, y la microbiota son los millones de microorganismos que tenemos dentro del intestino que nos ayudan a descomponer la comida para que la podamos absorber mejor, ¿no? Me eché completamente la microbiota y entonces empecé a introducir muchísima fibra. Llevo prácticamente un año introduciendo muchísima fibra. Y ahorita lo que me funciona, hago intermittent fasting, trato de comer nada más durante 6 horas o 7 horas máximo. Estoy comiendo muchísima proteína, también para las carreras y para poder hacer músculo para la fuerza. Entonces trato de tener 180, 250 gramos de proteína. La única manera en la que el cuerpo puede absorber 180, 250 gramos, y de nuevo no soy doctor, entonces si digo una tontería, perdón, es lo que yo creo, nadie lo tiene que hacer, pero la única manera en la que puedes absorber tanta proteína
porque de lo que entiendo el cuerpo y de lo que yo he visto, puedo absorber como 40 o 50 gramos de proteína por hora. Okay. Entonces, no sirve de nada si te echas 200 gramos de proteína en una hora, entonces es imposible volver el one meal a day. Entonces, no puedes hacer el LOMAC, ¿no? Pero lo que sí puedes hacer entonces es un periodo de 5 o 6 horas y luego combinarlo con muchísima fibra para que la absorción sea mucho más fácil. Entonces, en resumen, ¿qué hago ahorita de alimentación? Como durante una ventana de 6 horas prácticamente continuo, me trato de comer de fibra entre 50 a 70 gramos de fibra, que es muchísima fibra. Lo trato de sacar principalmente de 2 alimentos, que es espárragos, brócoli y cualquier alimento que sea semiporoso, que es lo que por lo general te da la fibra. Okay. Pero eso te termina dando como 50 o 60 gramos. Nada más imagínate la cantidad de brócoli que estoy, o de apio también, que es buenísimo para la fibra, que estoy comiendo todo el día. Crudo me funciona mejor y esto es lo que te permite es absorber mucho más la proteína. Entonces la combinación de alta proteína junto con mucha fibra y con hojas verdes me ha funcionado fenomenal. Esto es lo último con lo que he encontrado. Ahora, cada microbiota, cada cuerpo es diferente. Entonces hay gente o hay personas que están muchísimo mejor diseñadas o tienen una microbiota para genéticamente recibir muchísimo mejor los carbohidratos o la proteína. Entonces no hay una dieta, pero lo mejor es experimentar. Obviamente si lo hacen con profesionales mejor. Casi cualquier gente que le pueda poner una dieta sabe más que yo, pero yo de mi cuerpo sé mucho más que cualquier gente que me pueda poner una dieta porque yo experimenté y por lo menos ya llegué a esta que va funcionando bien. No, y vas bien y vas rápido sobre todo. Y nada más para hacer un paréntesis, todos los temas que estamos platicando sobre, bueno, por supuesto, como decías, cada cuerpo es distinto y estos temas son temas muy personales, entonces pues, cada quien tendrá que ir a buscar sus propias recomendaciones y sus propias fórmulas para cada cuerpo humano es distinto, generalizar aquí no sirve. Y también para que lo tengan como métrica, hablabas de estos gramos y se dice que de manera óptima un cuerpo humano tendría que estar comiendo entre 2,5 y 3 gramos de proteína por kilo de peso, ¿no? Entonces, pues por eso llegas a estos 200, 150 gramos y para que lo sepa la gente, un bistec o una pechuga de pollo no es el peso total el que tiene de proteína, sino es tal vez una cuarta, una quinta parte, ¿no? Creo que 20-30% a lo mejor es lo que está en proteína y habrá que ver si está crudo, si está después de que ya lo cocinaron o todo, pero 20-30% más o menos. Entonces, nada más para hacer ahí las matemáticas, pues si te quieres meter 250, suponiendo que es el 20%, tendrás que estar comiendo, ¿qué? 1,5 kilos de carne. Lo más gráfico y a lo mejor hasta grotesco, pero para que se asusten de cuántos son 250 gramos de proteína, un huevo de gallina tiene más o menos como 6 gramos, ¿no? Entonces son 40 huevos es el equivalente de 40 huevos al día. Entonces es una cantidad importante, ¿no? Y lo mismo también con el tema, como decías, ¿no? De todas las fibras y demás. Entonces, pues es un huerto de brócolis, ¿no? Es algo complejo. Y aparte, reducirlo y comerlo en 5 o 6 horas, pues te dice que tienes que estar comiendo de manera frecuente en ese periodo de tiempo. Esas 6 horas todo el tiempo, entonces digo, pobres de los que van a reuniones durante esta periodo y les digo, perdón, oye, pero me toca comer, entonces a lo mejor con mi brócoli hasta les ofrezco, pero se burlan, ¿no? De quién va a querer comer un brócoli crudo, o un apio crudo. Bueno, perdón, me lo tengo que comer porque si no me da tiempo. Sí, aparte de un año para acá que hicimos el otro podcast, la verdad es que sí te ves más fuerte, sobre todo te ves más fuerte. Y viniendo de hacer el ultramaratón, en el cual me imagino que habrás quemado pues mucho músculo, tal vez mucho, porque es mucho desgaste, ¿no? Sobre el cuerpo. Te has mantenido muy bien. Ahora, en cuanto al sueño, el sueño es otro de los hacks que se escucha mucho, que la gente optimiza y que también tiene mucho que ver, obviamente, con la recuperación del cuerpo y también con funciones cognitivas. ¿Haces algo particular para el sueño? Sí. Primero, tengo un don natural para dormir. Entonces, cuando la gente habla de insomnio y no me podía estar en mi cama y no me podía dormir, yo afortunadamente nunca lo he experimentado, ¿no? Yo llego a mi cama, me acuesto, cierro los ojos, 5 segundos, 7 segundos, estoy completamente dormido. Duermo muy, muy bien, duermo mucho. En general trato de dormir 8 horas cuando menos. Y eso sí te cambia. Porque si quieres estar corriendo 20 o si quieres estar haciendo pesas, si quieres estar metiéndole ese tipo de alimentación, necesitas que el cuerpo esté descansado. También durante la noche es cuando formamos memorias, cuando podemos estar poniendo los conceptos diferentes y es cuando mejor funciona nuestro cerebro para prácticamente todo, ¿no? Para cualquier cosa que queramos recordar o luego para unir cosas con creatividad. Por eso cuando te levantas es cuando dices, ya vi
por qué tengo que resolver el problema con X o Y manera. Es tu cerebro trabajando bajo el subconsciente y entonces hay que favorecer muchísimo y luego también un mal sueño te lleva a una mala alimentación. Cuando no dormiste bien, normalmente el cuerpo te debe empezar a pedir muchísimo más cosas que tengan que ver con azúcar o con gratificación instantánea prácticamente. Entonces azúcares o carbohidratos, entonces vas a desayunarte unos hot cakes y a los 2 minutos vas a querer un cereal entonces empieza un círculo vicioso en vez de un círculo virtuoso. Trato de dormir mucho, entre semanas siempre duermo más de 8 horas, entonces me duermo tempranísimo, 9:15, me trato de dormir y me levanto sin alarma, me levanto 5:30, 5:45 máximo y luego ya listo a las 6 para poder salir. Muy bien, ahora función cognitiva y hábitos. ¿Qué estás haciendo últimamente para fortalecer la función cognitiva? Sí, par de cosas y luego leí un libro me parece que se llama Arthur Brooks, ¿no? Donde habla él de dos tipos de inteligencias. Y él habla de que los humanos tenemos dos inteligencias, la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. Y la inteligencia fluida es todo lo que vas aprendiendo y tu capacidad de procesamiento y de unión de diferentes conceptos, ¿no? ¿Qué es esto? Y por eso cuando ves prácticamente todos los que hacen doctorados, la relatividad de Einstein, la teoría de la relatividad de Einstein y puede ser la general o los 3 papers que él saca, prácticamente todos los sacan antes de los 30 años. Y cuando empiezas a ver a todos los genios que ha tenido la humanidad, sus cosas más importantes tienen que ver con 30 años. Cuando ves a los pintores, cuando tienen estas obras maestras abajo de 35 años, cuando ves las sinfonías más importantes abajo de 35 años, prácticamente todo lo de más creatividad y todas las cosas más impresionantes que hacen los humanos las hacen antes de los 35 años. Y esto tiene que ver con que vamos subiendo esta capacidad de esta inteligencia fluida y es nuestra capacidad de absorción de conceptos abstractos. Y después va subiendo, esta hace un pico a los 35 años aproximadamente y después empieza a caer poco a poco. Y paralelamente va subiendo otro tipo de inteligencia que es la inteligencia cristalizada. Y la inteligencia cristalizada tiene que ver con nuestra capacidad de tomar conceptos y tener buen juicio. Entonces, el estar más sereno, el poder tomar decisiones, eso nada más va aumentando a través de los años, hasta que cae muy tarde ya cuando tienes un declive cognitivo, a lo mejor a los 70, a los 80 años, pero mientras tanto todo el tiempo va aumentando. Y lo que termina pasando cuando hablan de la crisis de la mediana edad, que bueno, a lo mejor yo ando pasando ahorita por esa, a los 40 y tantos, pero es justamente cuando se cruzan estas dos curvas, ¿no? Cuando tu capacidad fluida de entender nuevos conceptos empieza a caer y cuando tienes que brincar a una curva de una capacidad cognitiva de cristalizada. Al final alguien en la oficina cuando una vez posteé sobre esto me decía, Combe, pero ya anunciaste que te estás quedando tonto. No, güey, no me estoy quedando tonto. Simplemente tengo que entender que mi capacidad de aprender ahorita un concepto nuevo va bajando, mi capacidad de tener un juicio y de poder tomar mejores decisiones va aumentando. Y esto es a lo que a la gente le cuesta muchísimo trabajo. Las personas cuando saben que se está muriendo un cierto Jorge y están haciendo otro Jorge, dar este brinco de una capacidad a otra capacidad cuesta muchísimo trabajo. Y el estar abierto a saber que cada vez va a ser más difícil el aprender algunas cosas abstractas, pero que por otro lado tengo que ir favoreciendo algunos otros tipos de cosas que son estas capacidades cristalizadas, es lo que me entusiasma muchísimo, ¿no? Ahora, esta curva es diferente para todos. La curva de la capacidad fluida de inteligencia sube y va bajando. El pico que alcanza es diferente para cada persona, es muy diferente para alguien que estudió un doctorado, para alguien que nunca estudió nada. Obviamente el pico es mucho más alto y luego esta caída también va a ser más gradual. Entonces en eso estoy tratando de poner la curva lo más alto posible, tratando de aprovechar lo máximo que me quede de inteligencia fluida y luego tratar de aprovechar lo máximo de inteligencia cristalizada. Y ves por qué hace sentido muchísimo cuando los emprendedores son por lo general jóvenes. Y luego gran parte de los mejores emprendedores migran a volverse venture capital, ¿no? No es porque, bueno, algunos a lo mejor sí ya les da flojera, pero también el que se te ocurra la siguiente idea cuando tienes 50, 60 o 70 años cada vez se vuelve más difícil. Pero el que tengas un mejor juicio para las personas que se les están ocurriendo las mejores ideas cada vez es mejor. Entonces, siempre los inversionistas o tienden a ser mejores cuando tienen estos 50, 60 o 70 años, pero las mejores ideas disruptivas o la creación de nuevas empresas pudieran llegar a venir mejor de los jóvenes. Entonces, este es el balance que está muy interesante de cómo poderlo ir encontrando. Entonces, perdón la respuesta tan larga de nuevo, ¿no? Pero ¿qué estoy haciendo? Empujando mi capacidad de aprendizaje. Me metí se van a burlar, ¿no? Y mis hijos también se van a burlar, pero me metí a Khan Academy. Estoy volviendo a estudiar todas las matemáticas de prepa. Voy en álgebra 2, entonces voy bastante rápido todavía. Todavía sé poder hacer muy rápido el funciones que tengan que ver con despejar X o Y. Eso sí, sí voy bien. Pero me voy a echar me voy a echar literalmente todas las matemáticas que vi en prepa. Todas. Me las voy a echar. Espero echármelas en menos de 6 meses. Antes de que acabe el año quiero acabar en Khan Academy todas las matemáticas que son de nivel preparatoria.
Y luego me gustaría tomar cursos cada vez más difíciles. Quiero una vez más tratar de ver hasta dónde puede llegar esta curva de la inteligencia fluida para que después me ayude a que el declive sea menor y que me ayude más a la inteligencia cognitiva que pueda yo tener de cristalizada. Excelente. Yo no veo que esté desacelerándose para nada tu inteligencia fluida, todo lo contrario. Siempre que platicamos me vuelas la cabeza y me gustará mucho verte el próximo año y ver que has seguido aprendiendo. Pero dijiste una cosa bien importante ahorita mientras describías todo esto y es este tema de la evolución de Jorge, ¿no? ¿Cómo has ido desarrollándote y sobre todo cómo has ido creando y desapegándote de las identidades que en tu vida has formado, ¿no? Sobre todo, pues identidades muy fuertes, ¿no? En Goldman Sachs, esa identidad, ¿no? De ser el banquero de inversión es algo muy poderoso y tiene mucho trasfondo, ¿no? Y después ser el emprendedor, ser el empresario, ser el ultramaratonista. ¿Cómo has ido navegando en todas esas identidades y cómo has ido sobre todo fluyendo entre cada una de estas, que es un tema difícil? Sí, qué padre pregunta y creo que se presta para igual muchísimo dentro de la respuesta. Pero creo que lo primero es darte cuenta, y creo que lo he escuchado que tú lo has dicho y en algunos otros podcasts, algunos invitados tuyos, pero lo primero es darte cuenta, todos los que acabas de decir son juegos. Okay. No existe el Jorge ultramaratonista. Si mañana me cortan las piernas, yo sigo aquí. No existe el Jorge emprendedor. Si mañana quiebra mi empresa, sigo aquí. Valgo lo mismo. Soy la misma persona, ¿no? A lo mejor hasta valgo más, porque pasé a través de tantos problemas en caso de que quiebra la empresa. Entonces aprendiste tanto, pasaste tanto, aprendiste tanto y te desapegaste tanto que en una de esas hasta personalmente vales más, ¿no? No quiero que quiebre mi empresa, ¿eh? No lo estoy buscando y esperemos que nos vaya muy bien, pero hay que entender que todo esto que estamos hablando son juegos. Y luego las personas se lo toman tan en serio que terminan pegando su personalidad y terminan pegando su valía con el juego al que están jugando. Cuando te separas un poquito del tablero y empiezas a pensar que pues, lo que estamos jugando en el negocio y lo que estoy armando junto con mi socio y el resto de la gente en D360, pues, estamos jugando un juego. ¿Y qué está haciendo la competencia? ¿Y cuál es la movida que está haciendo el de enfrente? Y entonces empiezas a tomarle gusto, ¿no? Cuando en vez de tomártelo personal, cuando lanzan algo, mira, no sabía que me ibas a lanzar esa carta, pues qué tal si nosotros jugamos esta. Pero se vuelve bien divertido cuando lo empiezas a ver como un juego. Cuando los ultramaratones los empiezas a ver también como un juego, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Qué puedo llegar? ¿Hace sentido que corra yo esto? ¿No hace sentido que corra yo esto? También saber que en cualquier momento puedes salirte del juego. No hay ninguno de estos que sea mi personalidad. Si mañana me canso de correr, mañana me salgo del juego, Jorge, vale lo mismo. Y dejo de correr porque se me antojó dejar de correr, ¿no? Y cuando te desapegas de esta manera y empiezas a ver todas las diferentes roles del Jorge Goldman, pues también era un juego de yo represento aquí a uno de los bancos más importantes y yo soy un fregón porque dentro de todos los millones me eligieron a mí para que les eche la mano en esto. También cuando te separas de eso, si te corren del trabajo, termina siendo un juego. No dejas de valer tú ni más ni menos por lo que tienes, al revés, sino por las experiencias y lo que vas acumulando y lo que tú puedes hacer independientemente de cuál juego estás teniendo. Y es padrísimo cuando lo empiezas a pensar en la vida como en los juegos. Y más bien lo que tenés que estar empezando entonces es en cuáles son los juegos finitos y cuáles son los juegos infinitos. Y cuando empiezas con todo este juego de empezar a ver cualquier cosa como un juicio de un juego finito o infinito, por ejemplo, las carreras, ¿son un juego finito o infinito? Hay para gente que son finito, hay para gente que son infinitas. Yeah. Si voy a participar en las Olimpiadas es un juego finito. ¿Cuál es mi fin? Me tengo que fregar a todos porque tengo que quedar en primer lugar. ¿Cuál es el fin de las carreras para Jorge? Es un juego infinito. Nunca los voy a ganar. Nada más me tengo que sentir mejor. Y nada más tengo que ponerme un reto que cada vez sea más grande, cuestionarme si puedo llegar y tratar de ganarlo. ¿Cuál es el reto que tengo ahorita estudiando la álgebra y las matemáticas y las ecuaciones diferenciales de prepa? ¿Es un juego finito o infinito? Es un juego infinito. ¿Puedo ganarlo? Bueno, pasé los exámenes, ¿no? Pero da lo mismo. Y también la empresa al final cuando la terminas viendo termina siendo un juego infinito. ¿Puedo ganarlo? No puedo ganarlo. Puedo hacer que a lo mejor otras empresas les vaya mejor o peor. Puedo hacer que nos vaya a nosotros muy bien y ganemos muchísimo dinero. ¿Me puedo convertir en la financiera más grande de toda Latinoamérica? ¿Eso significa que gané? Pues no significa que ganaste, si al día siguiente te moriste, ¿no? Entonces no da lo mismo, pero al final son simplemente juegos. Y hay que entender cuáles son finitos, infinitos y disfrutarlos, porque y sé que suena muy coloquial y sé que suena bastante trillada esta idea de disfruta el camino y no sé qué tanto, pero cuando lo empiezas a ver todo como un juego, terminas riéndote, terminas viendo cada movida como algo más interesante, como cómo lo estoy haciendo, cómo lo estoy poniendo y disfrutando el día a día, que al final pues es lo más padre, ¿no? Si estamos aquí, quién sabe por cuánto tiempo, pues hay que disfrutar cada día y entonces hay que estar entusiasmados con cada día de cada uno de los juegos que estamos jugando. Y digo, sé que tú has dicho que también el juego del dinero también es un juego, ¿no? No lo puedes ganar.
no puedo quedarme con todo el dinero de todo el mundo porque entonces ni siquiera tendría con quién transaccionar, entonces ni siquiera es divertido si terminas ganando el juego del dinero, ¿no? Si en el Monopoly eres el único que tiene dinero, termina el juego. No lo puedo ganar. Entonces, y tampoco necesitas ganarlo. A lo mejor el dinero simplemente es una manera donde vamos llevando el score de qué es lo que vamos haciendo bien y vamos haciendo mal, pero cuando lo empiezas a ver como un juego nada más, también se empieza a volver más divertido y lo empiezas a disfrutar muchísimo más. Entonces, yo te diría y para contestar de nuevo, y perdón por la respuesta tan larga, pero la manera de jugar todo esto es desapegarte un poco. No soy nada de lo que acabas de decir, pero a la misma vez soy todo. Y todas estas partes me terminan componiendo y me terminan volviendo el Jorge que estás viendo con esta amalgama de las diferentes cosas, donde corre, donde emprende, donde le gusta tener ideas, donde le gusta postear tonterías, donde le gusta hacer millones de cosas, pero nada de eso me identifica. Si al final cualquiera de esas me las quitas, encuentro otra cosa. Y en 3 años seguramente la composición de las cosas que tengo hoy que me vuelven este Jorge van a ser diferentes. Y es parte de lo divertido que va cambiando cada vez y vamos experimentando con cosas nuevas. Pues muy interesante. La verdad es que me resuena mucho lo que dices y sí, desde un punto de vista práctico, pues hace todo el sentido, ¿no? El ver a la vida como un juego, disfrutar. Pero ¿cómo llevas eso a la práctica? Ese es como también ha sido un poco mi propia experiencia y no es fácil. ¿Cómo lo haces tú? Y aquí también hay que nada más ser justos con... Yo estoy dando todos estos calificativos y estoy dando todo esto desde una posición privilegiada, ¿no? Porque tengo muchísimos grados de libertad. Y los grados de libertad te los vas comprando. Entonces, grados de libertad en el sentido de que ahorita no me tengo que preocupar de dónde vivo, no me tengo que preocupar para que mi familia tenga comida, no me tengo que preocupar de cubrir estas necesidades básicas. Y al final por eso termino pudiendo jugar estos juegos porque tengo muchos más grados de libertad. Lo difícil es cuando tienes menos grados de libertad, ¿no? Lo difícil es la persona que está 2 horas en un camión para poder ir a un trabajo porque está con un jefe que no le cae bien, porque odia su trabajo y tiene que volver a tomar un camión 2 horas, pero no puede renunciar, porque si renuncia, ¿con qué va a vivir su familia? Y ahí es donde justamente tenemos que estar pensando en cómo podemos estar ayudando a todas estas personas que tienen menos grados de libertad, en cómo les damos los grados de libertad. El hacerlo cuando tienes grados de libertad pues, es muy fácil. Y por eso te lo estoy hablando ahorita desde una posición muchísimo más fácil, porque es una elección y es más conocerte a ti mismo y es más el tratar de ponerte hábitos que te vayan redescubriendo y te vayan poniendo. Lo difícil realmente está en las personas que no tienen los grados de libertad y justamente creo que ahí está un poco más nuestra labor que debería de estar en cómo empoderamos a la gente para que puedan tener estos grados de libertad, para que puedan hacerse estas preguntas, para que puedan divertirse. Para poder jugar necesitas primero tener las fichas, no refiriéndome al dinero, pero más con estos grados de libertad de poder hacer lo que tú quieras y hacia allá deberíamos de ir, de cómo empoderamos a más personas para que puedan llegar a tener esto. Sí, de acuerdo, pero también te lo has ganado. O sea, no, en fin, naciste y eso sí fue totalmente random, probablemente en una circunstancia que te permitió poderte desarrollar, naciste con una capacidad intelectual y demás, pero como todo, ¿no? Yo siempre digo que cuando surfeas, para surfear la ola más grande del mundo, pues la ola tiene que pasar, pero la tienes que saber surfear. O sea, sin duda hay un componente de suerte, pero por otro lado también, pues hay una meritocracia detrás de lo que has podido hacer. Eso no quiere decir que no tengamos la responsabilidad o no tengamos la oportunidad de poderle ayudar a muchas personas allá afuera, sobre todo en el plano financiero donde jugamos, en que puedan tener más posibilidades y que puedan tener más oportunidades, porque si es una tragedia. Hoy creo que si identificas así en el mapa el código postal donde nace la gente, casi que puedes predecir cómo va a terminar esa vida, lo cual es trágico, porque lo que te dice es que pues casi que no hay libre albedrío y no hay posibilidades para la gente, pero también te lo has ganado, ¿no? Y eso también tiene mucho mérito, porque pues muchas personas en tu propia circunstancia no se habrían aventado todos los tiros que te has aventado y pasado por todo el sufrimiento, que muchas veces pues ves a Jorge Combe y dices, no mames, pues qué chingón y qué bueno que haga todas estas cosas y es un superhombre y demás. Y esa es la carta bonita, pero cuéntanos el dark side. O sea, todo esto trae detrás mucho sufrimiento, trae detrás mucha confrontación. El tema del desarrollo personal no es fácil. No, todo esto, y lo decía Musk y bueno, obviamente no quiero ni compararme ni nada con lo que él ha de pasar el pobre, ¿no? Pero que él decía, si alguien viera cómo es mi cerebro y cómo es mi vida en un día, bien poquita gente la tomaría, ¿no? Entonces cuando obviamente proyectamos hacia afuera una cara donde todo pareciera bien y todo parece tranquilo, pero a veces estar en un cerebro que no te deja en paz, donde todo el tiempo estás pensando en ideas, donde todo el tiempo estás buscando y estás en una situación de desconfort, para nada es fácil. Lo que yo digo, Javier, es que dentro de todo, y de nuevo ajustando por estos temas, porque sí, nací en una familia clase media baja,
Mi mamá no teníamos prácticamente ni para pagar la escuela, entonces siempre yo me acuerdo que éramos los que debíamos la escuela. Creo que en un evento tuyo lo estaba platicando, ¿no? Pero en donde me acuerdo, la primera memoria que tengo, ¿no? Nada más para que veas, imagínate los traumas que nos van quedando, pero de las primeras memorias que tengo, me acuerdo que en la escuela, cuando no habías pagado la colegiatura, te engrapaban en el suéter una hoja blanca de este tamaño de que debías la colegiatura, ¿no? Me acuerdo yo formado en la fila, porque aparte pasabas por caja, me acuerdo formado en la fila como yo tapaba mi cabeza, de haber tenido 5 años, 6 años. Cómo Brutal. tapaba yo la cabeza atrás de la otra niña para que no me viera la de la colegiatura, para poder pasar atrás de ella, para que no me fueran a poner una hoja blanca y traer aquí de que no habíamos pagado. Entonces yo no nací con dinero, nacimos con 0 dinero. Mi primer coche me lo gané yo, o yo me lo compré dando clases de patinaje, ¿no? En la pista San Jerónimo. Entonces sí empecé de 0, pero fuera de que nací con cierta habilidad, y obviamente esto no lo puedo minimizar de matemáticas, todo lo demás, soy pues, una persona normal. O sea, de hecho, mi cuerpo es de lo peor. Yo siempre digo que estoy atrapado en un bocho, ¿no? Y cuando ves mi HRV, cuando ves mi VO2 max, cuando ves cualquier métrica, para las horas que yo entreno, yo debería estar compitiendo para estar en un age group y de ser de los mejores. O sea, la cantidad de horas que yo le meto ahorita al día, no sé, al entrenamiento y regresando al tema, 30 horas a lo mejor a la semana, entrenando. No está tan diferente de lo que entrena un profesional, ¿eh? Un profesional entrena 35, 40 horas a la semana. No es tan diferente. Y yo estoy buscando media tabla. Nací con un cuerpo chata. Entonces estoy tratando de mejorar nada más el cómo voy entrenándolo. Pero cuerpo normal. Dinero no tuve, nunca tuve. Siempre tuve que ganarme todo desde 0. La única facilidad que yo he tenido ha sido las matemáticas, pero todo lo demás viene de los hábitos y todo lo demás viene de este compounding de muy, muy, muy largo plazo. De hecho, hoy estaba platicando con un cliente donde siempre los clientes llegan con estas ideas de, no, oye, fíjate que apareció un nuevo inversionista que nos va a comprar todo y vamos a ganar, cuatriplicar el dinero de la noche a la mañana, porque son estos mails casi, casi de los de África, de que te sacaste de la lotería. Y le dije, oye, perdón, yo nunca me he creído esas porque nunca me he ganado nada. Nunca me ha pasado nada en donde me he sacado la lotería, donde me he ganado. Todo lo he construido día a día y todo es ir pegando tabique por tabique. Entonces, sin duda me lo he ido ganando, pero ha sido más de una serie de hábitos. Voltear la cabeza para abajo, enfocarte nada más cuál es el escalón que estás tomando en ese momento. Si estás viendo para arriba de la escalera, te vas a desanimar de la cantidad de escalones que te faltan. Entonces, siempre un escalón a la vez, subiendo una vez a la vez, un día a la vez. Y es padrísimo cuando de repente volteas y dices, ay, ya pasé 4 montañas, ya pasé quién sabe qué. Y eso de nuevo regreso a las carreras que me ha servido muchísimo. Si tú ves que te faltan 175 kilómetros para correr, a lo mejor ni empezarías. Pero cuando lo ves y dices son 9, 9 sí puedo, 9 puedo perfecto. Y cabeza para abajo y lo vas haciendo y lo empiezas a disfrutar y empiezas a entrar entonces en todo este proceso de creación que es el compounding de muy, muy largo plazo. Pero todos los beneficios se dan en el largo plazo. El problema es que es muy difícil tomar decisiones de corto plazo cuando sabes que el beneficio es a largo plazo. Ese es el reto, es cómo puedes hackear un poco tu naturaleza, tu biología, tu fisiología, tu neurología para poder entonces detonar estos cambios, ¿no? Porque, en fin, si eres 1% mejor todos los días, terminas siendo 37 veces mejor en el año, ¿no? Y ese efecto de la exponencialidad o el interés compuesto a través del tiempo, no nada más en las inversiones o en las finanzas, sino en la persona, en tus hábitos, en cuerpo, mente y alma, pues es lo que en el tiempo generan a gente como tú, que te lo digo con todo admiración y también mucho respeto, pues eres una persona que pues muchos de nosotros admiramos por lo que has podido construir, sobre todo más allá de hacia afuera, hacia adentro, que es algo verdaderamente impresionante y te lo reconozco porque lo observo y porque además creo que necesitamos más de estos ejemplos, ¿no? Porque creo que los límites que tenemos, inclusive en las empresas que construimos, están siempre muy ligados también a lo que cada quien sea capaz de poder hacer, ¿no? Por sí mismo. Entonces creo que es importante. Ahora, cambiemos de tercio y entremos a la inteligencia artificial, que nada más de hacer el tentempié que hicimos antes de entrar a micrófonos, de verdad me volaste la cabeza. Platícanos qué estás viendo en cuanto a la inteligencia artificial y qué es lo que más te entusiasma. Sí, no sé si se entusiasma. He pasado ya por todos los diferentes estados de ánimo que una persona puede tener. Hace 6 meses como un año. De hecho, me fui a comer con Oso y me dice, ¿qué está pasando? Le dije, estoy triste. De verdad estoy triste. Me dice, ¿de qué vas a estar triste? Le dije, estoy triste porque de lo que estoy viendo es muy probable que estemos viendo el fin de millones de cosas de cómo eran antes. Creo que en muy pocos años
no va a haber artistas, no va a haber pintores o gente que haga grandes, como las conocemos al día de hoy. No debería de haber bandas de rock, no debería de haber películas probablemente, no debería de haber prácticamente nada de esto. Y ver cómo se están muriendo y cómo mis hijos no van a poder ver gran parte de las cosas con las que yo crecí, pues me da un poco de nostalgia y me da un poco de tristeza. Y creo que ante mis miedos, creo que nada más está acelerando el mundo. Y creo que, y regresando un poquito a lo que platicamos hace rato, pero si yo ahorita te dijera, es 1993, viene Internet, te meterías a full a estudiar cómo es Internet y cómo son las computadoras. A full. Porque te daría una ventaja competitiva contra todas las demás personas que no están haciendo eso que están haciendo, o por lo menos te permitiría interactuar muchísimo más rápido. Me parece que pasa lo mismo con la inteligencia artificial. Estamos en el Internet del 95-96. Acaba de salir Netscape, y entonces la gente se acaba de dar cuenta que hay unas cosas que se llaman modems con las que te puedes comunicar a través de Netscape. Perdona a todos las gentes más jóvenes que aquí estoy sacando la edad un poquito. No lo van a entender. Pero fue una época bien importante y bien interesante, de mucha disrupción. Y es lo mismo en la inteligencia artificial. Y en la inteligencia artificial me parece que, si bien ya muchísimos años donde se empezó a hablar de este tipo de inteligencia artificial, ahorita estamos, Internet igualito, cuando digo, DARPA estaba en los 50, 60, ¿no? Pero se vuelve mainstream y se vuelve muy famoso y la disrupción pasa hasta los finales de los 90. Me parece que en inteligencia artificial está pasando exactamente lo mismo. Si bien desde hace mucho se hablaba de estas máquinas que aprenden, no teníamos el poder computacional que ahorita tenemos para poder hacerlas, para que a través de las redes neuronales podamos encontrar todas las correlaciones y las máquinas se vuelvan más inteligentes que nosotros. A mí lo que más me asusta de inteligencia artificial tiene que ver con que se está volteando un poco. Cuando ves las demás revoluciones que se dieron de tecnología, primero yendo a la revolución industrial, y con ejemplos muy sencillos, ¿no? Pero la revolución industrial primero lo que permitía era quitar todas las labores físicas, pero atacaba más a la base obrera, donde se estaba haciendo muchísimo más de automatización de procesos y en donde se reemplazaba a la clase obrera. Y por eso cuando ves todas estas historias de fines del siglo XVIII, principios del XIX, son de los peores eventos que ha habido en la humanidad, ¿no? Del clash que hubo y de los choques de las clases sociales, de lo que terminó habiendo. De lo que terminó pasando en esos momentos, porque terminan segregando y sacando a gran parte de la clase obrera para eficientizar mediante las máquinas y el uso de vapor y de otro tipo de turbinas. Entonces, primero se da eso donde es una energía que reemplaza. Posteriormente, y pasando, quitando electricidad, pero llegando a lo que pasó con las computadoras es algo que más que reemplazar a los humanos, nos volvieron superhumanos. Entonces, lo que nos permitieron a través de las computadoras, si yo antes hacía 20 cálculos en una calculadora, ahora en Excel puedo hacer tablas completas, puedo hacer modelos completos, puedo hacer millones de cosas, entonces me vuelven más inteligente, más rápido, ¿no? Cuando antes la cajera de un súper tenía que estar capturando con numeritos, ahora lo pasa a través de un barcode y en 2 segundos me puede dar el precio, lo volvió más eficiente, es más rápido. Entonces, nos mejoran y nos vuelven mucho más eficientes. No reemplazaban tanto al humano. Y me parece que inteligencia artificial es una combinación de los dos, pero inteligencia artificial, y por eso creo que lo que vamos a estar viendo en los siguientes años va a ser una dislocación probablemente de las jerarquías sociales, donde no solamente nos da estas supercapacidades a los humanos, pero en muchas cosas reemplaza en vez de las labores mecánicas o las labores de la parte baja o de obreros, reemplaza la parte generativa o la parte más creativa. Entonces, vemos que arquitectos, vemos que contadores, cuando vemos que profesionistas o gente creativa puede ser reemplazada, ¿de qué se van a emplear? Y sé que hay que ser también positivos de qué es lo que terminaría pasando y los humanos solitos vamos a encontrar. Pero el problema que tienes es que tienes una generación perdida. Y eso terminó pasando también con la revolución industrial de nuevo, porque ¿cómo entrenas a un obrero que lo único que ha hecho ha sido el estar moviendo el mismo botón durante 50 años y cuando tiene 60 o 70 años es muy difícil volverlo a entrenar? Lo mismo ahorita con inteligencia artificial. ¿Cómo vas a entrenar? Hay 4 millones de conductores en Estados Unidos de camión y de coches. Cuando los coches sean automáticos y cuando no se necesite que haya un conductor, ¿dónde metes a 4 millones? ¿Dónde metes a 5 millones? Y por eso creo que viene este proceso probablemente de 20 o 30 años donde vamos a tener un poco de dislocación social en donde hay una gran parte de la sociedad que se siente que está siendo puesta de lado mientras está entrando esta tecnología para después venir una nueva era de crecimiento donde a lo mejor a través de 2050, 2060, una vez que estas personas se pudieron retirar, volvemos a entrar a un auge. Entonces, en el mediano y largo plazo, muy, muy, muy positivo. En el corto plazo, bastante preocupado de cómo se están dando las cosas, lo rápido que se están dando y sobre todo, siento que la gente prácticamente nadie se está preparando. Cuando hablas de este tipo de temas, no sé si yo porque ya
con mi capacidad obsesiva compulsiva que tengo y ya todo lo veo negativo, ¿no? Pero regresando a esa plática con Oso, yo le decía, pues estoy triste y creo que la gente no lo está viendo, pero el que inteligencia artificial pueda crear una película donde tú y yo ya nunca vamos a ver la misma de Star Wars porque a lo mejor está viendo a través de mi retina cómo reacciono yo y me va a crear una nueva escena cada vez. Está triste que no podamos ver la misma película. Cuando la música no vuelve a ver un grupo porque probablemente nada más está viendo cómo reaccioné yo a las diferentes canciones y simplemente le pido, créame una nueva canción de Coldplay y me va a dar estilo Coldplay y me va a dar 2000 canciones de Coldplay. Y cuando no vuelve a ver un autor de un libro, porque las máquinas pueden generar muchísimo mejores libros que nosotros. Cuando estamos inundados por información y no puedes separar qué es lo humano y qué es lo de inteligencia artificial, porque nos va a rebasar y nos va a volver muchísimo mejores que nosotros como escritores y también como productores. Creo que es una dislocación y es una transición durísima y lo único que me queda es yo tratar de subirme a la ola y también tratar de invitar a cuanta gente pueda para que nos subamos a la ola para agarrar un poquito el surf de bajadita. Muy bien. ¿Y cómo le haces para subirte a la ola? O sea, ¿cómo le haces para practicar o para embeberte en esta nueva tecnología y poderla usar a tu favor? Sí, regresando al internet, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es empezar a usarlo. Hay libros, hay muchísimos libros allá afuera. Creo que los libros es difícil recomendarlos porque para el segundo en el que y digo, en México la gente lee creo que un libro al año, ¿no? Entonces, para el tiempo en el que están acabando de leer el libro, para ese momento ya la inteligencia artificial ya lo superó y entonces creo que los libros cada vez se van a quedar más obsoletos. Yo les diría, lo mejor es experimentar y lo mejor es tratar de ver cómo empiezas a volver a este tipo de inteligencia artificial tu compañero para prácticamente todo, ¿no? Entonces, recomendando un par de libros, hay un libro que se llama The Coming Wave, habla un poco de todo esto y también de cómo la inteligencia artificial a través de todos los procesos, las dos grandes revoluciones que vienen, la otra es en bioingeniería y todo lo que debería hacer con inteligencia artificial para salud y para nuestros cuerpos, pero todo lo que puede llegar a pasar. Y hay otro libro muchísimo más básico que se llama Cointelligence, de Ethan Mollick, que habla muy básico, pero me parece que aquí el lenguaje está mucho más accesible y yo se lo recomendaría a todos para que lo puedan leer. Pero más importante que leer, a todos los que les da flojera, no les gusta leer, más fácil, paguen sus 10 o sus $20 de Copilot, de GPT, saquen el GPT-4o, empiecen a jugar con él, empiecen a preguntarle cosas, todo está en como preguntas. Al final lo que necesitamos es aprender a cómo preguntarle. Y empiezan a preguntarle cosas que les esté pasando en el día. Fíjate que me está pasando esto en el día, no sé cómo tomar esta decisión, ¿me puedes ayudar a tomar esta decisión? O tengo que contestar un mail a mi jefe porque esta es la situación, te puedo pegar el mail y tú me puedes hacer correcciones. Empiecen a platicar con inteligencia artificial. Se van a sorprender de lo que es capaz de hacer. Para los que no quieran pagar, hay otro que se llama Claude, que también está muy, muy bueno, el 3.5, y entonces es gratis para las primeras cosas que puedas preguntar. Entonces también pueden usar Claude y cada vez van a salir más sistemas donde va a ser prácticamente imposible de diferenciar. Me parece que todos estos sistemas de LEM se van a terminar convirtiendo en un commodity, pero sería experimenta, juega. Si te gusta y eres muy gráfico y te gusta más la inteligencia artificial generativa, paga $10 en Midjourney, ponte a jugar, o en Adobe Fly. Creo que las primeras 25 fotos que creas o dibujos que creas son gratis. Entonces, saca 25 dibujos, empieza a ver cómo empiezas a platicar tú con el juego, empiezas tú a jugar también, como estábamos hablando hace tiempo, y la inteligencia artificial también va a ser un juego. Entonces, creo que vale la pena el empezar a jugarlo. Se van a quedar fuera, todos los que no lo están haciendo desafortunadamente, y lo que no quieres es ser de este porcentaje de la población que ahorita decía que es esta generación perdida que vamos a tener de aquí al 2050, 2060. Lo que quieres es subirte a la ola para tratar de entender cómo va a afectar todo lo que estás haciendo para que por lo menos lo uses de tu aliado en vez de tu reemplazo. ¿Cómo se ve el mundo en 2050 con todo esto que está sucediendo? Hay dos corrientes y yo ahorita te digo dónde estoy yo un poquito más, ¿no? Pero hay una corriente en donde es de abundancia, y es una corriente de abundancia en donde dice, cuando reemplazas absolutamente, porque es mucho mejor que todo lo que podemos hacer los humanos, cuando reemplazas todo lo que podemos hacer los humanos y nos terminamos entonces volviendo mucho más eficientes todos como sociedad, es muy probable que esta abundancia hace que nos dejemos de preocupar por las cosas más mundanas, como puede ser alimentación, como puede ser una casa, como puede ser tener algo de dinero. Y entonces aquí entran todo lo que tiene que ver con Universal Basic Income, ¿no? Que es los gobiernos van para bien y entonces crean este estado benefactor, en donde el estado benefactor lo que termina es dando para que todos podamos vivir con un mínimo piso
Y ya que cubrimos este piso mínimo, entonces lo demás tiene que ser una redistribución. El que quiera trabajar más es por gusto. ¿Quieres ganar más? Está bien, pero por lo menos tenemos este piso mínimo donde todos tenemos cubiertas nuestras necesidades básicas. Me parece que ese es el eje, déjame lo llamo, benefactor o positivo de lo que debería de estar pasando a lo mejor, no sé si 2050, pero 2060. Por el otro lado, lo que termina siendo la inteligencia artificial y todas estas nuevas tecnologías que estamos viendo es que cuando estás jugando Monopoly, siempre hay alguien que gana, por diseño del juego. Actualmente en el juego del capitalismo, siempre hay acumulación de riqueza, porque así está diseñado el juego. Porque el capital gana mucho más que lo que ganan el aumento en los salarios. Y entonces siempre está diseñado. Todos subimos de nivel. Los trabajadores ahorita están mucho mejor que en los 50, pero también se tiene una concentración muchísimo más alta. Me parece que los que hablan un poco más de este escenario negativo, lo que termina pasando es que la acumulación de riqueza sube para todos, sí, pero hay un 0.01% que termina acumulando prácticamente todo. Y como estamos en un mundo donde nos juzgamos más por lo relativo que por lo absoluto, no nos importa tanto cómo nos fue a todos como sociedad, sino que nos importa más cómo nos fue relativo a esta élite de los 5, los 10 o los 500 nuevos multimillonarios que controlan al mundo. A mí me parece que es más plausible este escenario que el primero, donde todos estamos viviendo feliz porque por la naturaleza que tenemos, siempre nos estamos comparando de cómo están los demás. Yo creo que sería muy difícil pensar que todos vamos a vivir como sociedad felices simplemente porque tenemos este ingreso universal garantizado. Y yo sí siento que vamos a tener muchísimo más este tipo de comparación relativa de cómo le está yendo a todos los demás a comparación de cómo me está yendo a mí, cómo le está yendo este 2%. La segunda cosa que me hace pensar que estamos más hablando de este escenario 2050, 2060, un poquito más apocalíptico y un poquito más rudo, tiene que ver con que lo que las redes sociales nos han traído es esta comparación instantánea relativa en donde no me importa tanto cómo estoy yo, me importa más cómo está mi vecino. Y por eso cuando ves y Morgan Housel tiene muy bueno en el libro, en el de Same as Ever, que lo acaba de sacar, donde lo que él dice es, en Estados Unidos, cuando les preguntas a todos cuál es la mejor época que ha tenido Estados Unidos, casi todos dicen que los 50. Y cuando ves los 50, pues todos están fregados. Vienen saliendo de la Gran Depresión de los 40. Y de la Guerra Mundial. Y de la Guerra Mundial. Y en los 50 es el periodo de que cambian la tendencia de un país que venía para abajo hacia arriba. Las casas eran mucho más chicas, pero eran homogéneas. Claro. Los sueldos eran mucho más bajos, había equidad, pero casi todos ganaban lo mismo. Y entonces cuando ves que lo que nos importa más es lo relativo que lo absoluto, me parece que este mundo de los 50 o los 60 va a ser un poquito más distópico. Y al final los que tienen que cerrar esta brecha entre los que van a acumular este 0.01 que va a acumular prácticamente todo a través de la tecnología de la inteligencia artificial son los gobiernos. Y los gobiernos, al tratar de equiparar o de igualar un poco las condiciones, prácticamente todo lo que hacen los gobiernos con regulación o operando directamente ellos son extremadamente ineficientes. El gobierno no es un buen empresario. Y al meterse a regular en prácticamente todos los sectores, y lo estamos viendo con la regulación que está sacando el gobierno en California ahorita, donde está tratando de regular lo que pueden hacer los LLMs, se les van a ir todos. ¿Quién va a estar en un estado donde vas a tratar de regular cuántos son, dependiendo del número de cálculos que hace tu LLM, si puede estar en California o no? Pues no va a haber nadie en California, ¿no? Entonces, creo que el peligro es justamente este gobierno que trata de volverse más fuerte y trata de regular muchísimo más. Y a través de esta mucho mayor regulación se vuelve un gobierno más fuerte en vez de un gobierno más pequeño y trata de volverse el Estado benefactor juzgando a través de mayores impuestos y de redistribución de los demás. Porque para poder hacer eso tienes que polarizar. Y para poder polarizar tienes que tener el discurso justamente de los ricos contra los pobres y una redistribución. Suena familiar. Suena familiar, pero creo que estamos en el inning 1. O sea, me parece que esto en esteroides es lo que podríamos estar viendo en el 2050. Después de las guerras y en los 60s y en los 70s, en algunos de los países que están en la reconstrucción, en Inglaterra, me parece que los impuestos para el bracket más alto llegan al 90-95%. Entonces prácticamente te quitaban todo el dinero, ¿no? Para poderlo redistribuir. No creo que podamos estar lejos a lo mejor de cosas así. No quiero dar ideas, ¿no? Pero no creo que en una de esas podamos estar lejos. Probablemente cuando se logre esta acumulación tan fuerte de riqueza en un grupo tan pequeño, porque es a lo que nos va a llevar la inteligencia artificial, que el gobierno trate de intervenir y a través de una intervención se polariza todavía más y en donde terminamos con una sociedad muchísimo más polarizada y con un descontento social generalizado. Pero me parece que yo soy más de ese campo, desafortunadamente, que del primer campo de todos vamos a estar felices corriendo con nuestra pensión que nos den en nuestra tarjeta y corriendo por los parques, ¿no? No, pues bueno, tendremos que poner muchos recursos y mucha atención a las personas que estén trabajando, o que estemos probablemente todos trabajando en ello, porque va a ser uno de los problemas más importantes de la humanidad, ¿no? Eso puede terminar sin duda pues, en otra guerra mundial que podría ser inclusive la última, ¿no? O sea, ese nivel de descontento social
y de polarización, pues me imagino que eso va a ser una gran amenaza, ¿no? Y empiezas a ver estas dos tendencias, para los que quieran leer un poquito más de este tema, empiezas a ver estas dos tendencias a través de dos tendencias nuevas relativamente que se están dando, donde uno se llaman los aceleracionistas al extremo, EAC. Para los que los quieran buscar en Twitter, van a salirles millones de gentes que se identifican con E/ACC. Lo que significa esto es metámosle a full a la tecnología, metámosle a full a todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, con bioingeniería, con energía nuclear, con todo lo que podamos, porque esto va a levantar todo el agua para todos. Y luego del otro campo están todas las personas que se llaman extreme altruism. Y lo que están diciendo ellos son, no, porque esto nos va a llevar a una concentración, mejor redistribuyamos para que sea mucho mejor, que sí subamos, pero tratemos de subir a través de una redistribución de los métodos de producción en vez de los resultados finales que tenemos. Yeah. Y estas dos corrientes están chocando y digo, si se meten a leer es bastante interesante lo que está pasando. Pasa más en Twitter o en X ahora, pero si se meten a ver este tipo de peleas y este tipo de discusiones son interesantísimas. Ambos quieren el bien. Entonces, el bien es cómo subimos todos como sociedad y cómo tenemos una mucho mejor sociedad. Los aceleracionistas le están diciendo, metamos a través de tecnología, y el mejor ejemplo que tenemos es lo que ha pasado en los últimos 50, 70 años, porque subieron todos los barcos cuando sube la marea para todos. Claro. Y por otro lado tienes a los altruistas diciendo sí, pero tratemos de nivelar primero el cómo vamos a subir todos para que esta subida sea más pareja. Entonces está bastante interesante en cómo se está dando esta discusión con un buen fin para ambos, pero me parece que los medios son muy diferentes. Uno a través de regulación, el otro a través de desregulación, uno a través de un estado impositivo y de un estado en donde está tratando de regular y tratando de ver cómo puede redistribuir para que no se vaya a lograr esta concentración, y el otro diciendo, déjalo a libre mercado, dejémoslo para que haya mucha concentración si es necesario, pero incentivemos la innovación. Me parece que el medio va a estar en medio de los dos de lo que estamos ahorita hablando, pero muy divertido cómo se va a estar dando en los siguientes 30 o 50 años. O sea que estoy muy entusiasmado. Muy bien. ¿Y de qué camp eres? Creo que es muchísimo mejor el acelerar. Sin estar de acuerdo en lo que tiene que ver con una concentración de la riqueza y sin estar de acuerdo en el favoritismo que puede llegar a tener. Pero me parece que cuando el Estado trata de regular, sí, es muy difícil que podamos estar en igualdad de circunstancias. Y cuando ves un Cuba contra un Singapur, en donde preferías estar, ¿no? Entonces, en uno estás en uno donde tomó el camino de aceleracionismo y en otro tomó el camino de redistribución en nombre de los pobres. Y me parece que es muchísimo mejor cuando se levantan. Cuando comparas un pobre Singapur contra un pobre de Cuba, creo que no hay nada que ver. Entonces, yo sería un poquito más del campamento, a lo mejor, de los EAC, pero siempre pensando en que también hay que tratar de igualar la mayor de las circunstancias y sobre todo de darle educación a la gente para que trate de poder lograr estos juegos de compounding de los que estábamos hablando hace ratito. De acuerdo. Ahora, entrando al campo de inversiones dentro de inteligencia artificial, pues, en fin, has tenido esta subida estratosférica de Nvidia y de otros muchos players, inclusive todas las otras empresas de tecnología, Facebook, Microsoft, Google, Apple, Tesla, que claramente están muy metidos en todos estos temas. Y bueno, otros secundarios, ¿no? Está el caso de Taiwan Semiconductor, está ASML, hay muchos plays. ¿Cómo pudiéramos aprovechar esta tendencia y este cambio de paradigma que está sucediendo con el tema de inteligencia artificial para también podernos beneficiar desde el punto de vista de inversiones? Sí, yo creo que en inversiones lo primero es, si tratas de seleccionar cuáles van a ser las empresas que van a ganar mañana, la probabilidad de que las encuentres es casi cero. Cuando ves a los manejadores, y perdón aquí a todos los manejadores activos de portafolio, ¿no? Pero cuando ves a los manejadores activos de portafolio en un periodo de 5, 10 o 15 años, ganarle al índice cuando restas los management fees es prácticamente imposible. La manera de atinarle a cuál va a ser la empresa más grande de mañana y que yo esté invertido casi siempre es comprar el índice. Entonces, la primera recomendación para el 99% de las personas es compren el índice. Compren ETFs. Es lo más fácil y simplemente no tratemos de tradear el mercado ni de timear el mercado porque es prácticamente imposible, ¿no? Simplemente todos los meses, todos los trimestres, todos los años, dependiendo de cuándo tengas cualquier exceso de liquidez, mete la misma cantidad en la misma compra. Creo que está muy caro, no importa. Creo que está muy barato, no importa. Misma cantidad, mismo monto que estamos metiendo a cada uno. Me parece que hay 2 juegos o 3 juegos que deberían de ser grandes dentro de las inversiones y como yo pienso de mi portafolio. Uno son acciones en general y puede ser esto el S&P, que tienes las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Después lo segundo es el juego demográfico. Y cuando vemos los estudios demográficos, viene también un cambio y que es lo que me hace pensar que en el 2050 tal vez las cosas se ponen más divertidas. Pero estamos ahorita estamos prácticamente en el precipicio en donde los humanos estamos en un peligro de dejar de existir, ¿no? Y sin querer aquí asustar a nadie, pero en Corea del Sur
ahorita la tasa de reemplazo por cada pareja es de 0.71 hijos. Entonces 0.71 la tasa de reemplazo debería ser 2.1 por la mortandad infantil, ¿no? Pero, o sea, las parejas deberían de tener 2.1 hijos para que la población se quede constante. Corea del Sur es 0.71, lo que quiere decir que por cada persona que hay, porque acuérdense que es por pareja, por cada persona están haciendo 0.35 niños, más o menos. Quiere decir que cayó 65% de la población cada generación. Si tú haces un compounding de menos 65 por menos 65, es lo mismo que multiplicar 10 por 35 por 0.35, te terminas cayendo 90% de la población. Si Corea no cambia lo que está pasando ahorita, en menos de 2 generaciones va a caer en 90% de la población de los coreanos. Y lo que es un poco dramático es que cuando empiezas a ver el mundo desarrollado, hay una correlación altísima entre mayores ingresos y menores hijos. Es decir, una correlación negativa entre la gente, cuando la gente tiene más dinero, tienen menos hijos. Entre más desarrollado el país, menos hijos. Entonces, África termina siendo ahorita el único país que tiene mayor de reemplazo, que son los 2.1 hijos que estaba yo diciendo. Prácticamente en todo lo demás del mundo está cayendo la población sustancialmente. Y entonces, ¿quién va a ser el ganador en estas inversiones en un futuro? Me parece que ahí India y África terminan siendo bastante interesantes para poder ver cómo se juega. Al final, para que crezca el GDP de un país o el PIB de un país, necesitas personas. Si no, simplemente con mantenerlo, prácticamente va creciendo exponencial el PIB per cápita. Entonces, China tiene un problema. En China tienes ahorita 1.4 billones de personas, pero deberían de ser 700, 800 para los 2100. Entonces, tienes una población que se está contrayendo sustancialmente por la política que tuvieron de un hijo nada más. Cuando volteas a ver alrededor de todo el mundo, Estados Unidos se mantiene un poco, pero se mantiene más bien por la migración que están teniendo de los latinos y de mexicanos que están llegando y se mantienen los 300 millones de habitantes. México no tenemos tanto ese problema. Somos ahorita 125, vamos a tocar 145 hacia mitades de siglo y luego estamos más o menos por ahí hacia finales de siglo. Pero hay muchos países que tienen que ver con Europa donde hay una reconfiguración bestial, donde cae la población bestialmente. España creo que está en 1.18, entonces no muy lejano de donde están los coreanos. Y cuando ves una población envejeciéndose, pues ¿qué empresas van a terminar quedándose y van a hacer buenas inversiones en 50, 70 años? De nuevo, estamos tratando de ver qué portafolios van a ser interesantes para tu retiro, ¿no? Uh-huh. Y ahí yo pensaría en que hay que apoyar los países que demográficamente van a estar interesantes. Entonces, aparte de tener en S&P, yo trataría de tener algún ETF que tenga exposición a India o a África, porque India continúa teniendo demográficamente una población extremadamente joven con un PIB per cápita bajísimo. Entonces deberías de tener todo para que siga subiendo, aparte de que los indios son buenísimos en matemáticas. Cuando ves todos los CEOs ahorita de las empresas gringas, sí, casi son personas provenientes de India. Entonces, me encanta la apuesta en India. Me parece que China la tiene complicada y gran parte de los países la tienen complicada, pero nada más haciendo un play de demográfico, el tener algo de exposición a India y el tener algo de exposición a África también hace sentido. Y por último, Nasdaq, también para que todas estas nuevas empresas y los Nvidias del futuro estén dentro de tu portafolio, sería lo otro que yo compraría. Excelente. ¿Cómo ves el landscape de inversiones en México? En México tenemos un mundo de oportunidades, ¿no? Y en México nos hace falta pues prácticamente todo. Cuando volteamos a ver el nivel de desarrollo que tenemos contra otras economías, si bien no estamos tan mal, obviamente, cuando nos comparamos contra también otras, entonces no quiero ser tan pesimista, pero tenemos todo por mejorar y tenemos una población extremadamente joven. Me parece que si no hacemos algo rápido en cuanto a la educación, vamos a tener una generación perdida, no solamente por este reemplazo que ahorita hablaba de la inteligencia artificial, sino porque también es peligrosísimo cuando muchísimas personas no van a estar entrenadas para los trabajos del futuro. Uh-huh. Y creo que en México ahorita todavía no estamos tan tarde como para poder tener esta oportunidad en donde demográficamente, de nuevo, lleguemos a los 145 millones de personas que deberíamos de ser hacia mediados de siglo. Entonces hay todo por crear y por eso es lo que me encanta. Digo, nosotros estamos un poco más apoyándolo desde el punto de vista financiero, pero hay un mundo por hacer. Cuando ves prácticamente cualquier industria, hay cosas por hacer. Nos llegan a ver muchísimas personas que están viendo cosas de search funds, donde están tratando de hacer en industrias muy chiquitas, ¿no? Donde hablé con un emprendedor que está disruptiendo en la industria del hielo, ¿no? Y entonces prácticamente hay cualquier industria que se pueda hacer. Chus, un amigo en común, sí, se metió a educación, una industria que parecía completamente tradicional. Entonces yo te diría, hay oportunidades en básicamente toda. Lo que México necesitamos es más emprendedores, más personas que tengan esta mentalidad de sí se puede, y no lo quiero decir en el sistema coloquial del fútbol, sino de que sí podemos soñar con tener empresas que no nada más hay que copiar. ¿Qué me desanima cuando te traen inversiones o cuando te traen
mira, voy a hacer el Uber del no sé qué, puta, neta, no pudiste haber pensado en algo más padre, o sea, algo que te apasione. Entonces, creo que sí hay muchos emprendedores mexicanos que están tratando de cambiar desde cero el cómo se hacen las cosas. No tienen que ser invenciones de esta es la nueva Nvidia o esta es la nueva empresa que va a revolucionar el mundo. Son muy pequeñas innovaciones de nuevo. ¿Quién hubiera pensado que una fábrica de hielo o una empresa de universidades o una empresa... Hay oportunidades en todas partes. Simplemente tienes que voltear, tienes que trabajarlo y de nuevo es un tabique a la vez. Entonces cuesta trabajo y por eso no tanta gente lo hace. Pero tenemos cada vez más emprendedores y por eso que estoy bastante optimista de lo que nos debería pasar en México en los siguientes años. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que está la mesa servida, están todas las condiciones, como dices, el bono poblacional, que es algo además difícil y raro en el mundo moderno en el que vivimos por todas las características que mencionas sobre Europa, Asia y demás. Está toda esta tailwind, ¿no? El tema de nearshoring y demás. Y sobre todo también hay una falta de productos y servicios de calidad. Es impresionante. México tiene uno de los países y en general América Latina con más adopción de tecnologías digitales, en más consumo de redes sociales, en fin, usuarios en Facebook, creo que somos el número 4 o 5 del mundo. Y por otro lado, la verdad es que no se ha desarrollado todo ese sistema o ecosistema emprendedor como creo que tiene la potencia de hacerlo. Pero como bien mencionabas, está Chus, en fin, Daniel Fogel y otros muchos mexicanos que están y personas creando productos y servicios para atender pues, a estos 145 millones de potenciales mexicanos, más todos los demás que hay en América Latina. Y tomando como referencia mucho de lo que ha sucedido, sobre todo en Sudamérica, ¿no? O sea, Mercado Libre pues, es una potencia mundial, ¿no? Nubank, ¿no? También que inició en Brasil, pero de un colombiano, Vélez, que pues, ha cambiado landscape. Y yo creo que muchas veces lo que nos hace falta son estas historias, ¿no? Estas historias de los Carlos Garcías, de los Daniel Fogels, de los Chus, que puedan ayudar a cambiar un poquito, de los Jorge Combe, que puedan ayudar a cambiar un poquito las circunstancias y que la gente se atreva, porque sí es un tema, creo yo, de mentalidad. Sí, ahora lo único es que también puede ser peligroso cuando premiamos nada más a estas figuras que son los que están levantando las rondas multimillonarias. Ok. Me parece que lo que necesitamos es un cambio de mentalidad en donde el emprendedor de pie, el que tiene la tienda chiquita, el que tiene la ferretería, también es premiado. Que sepa la gente cómo puede cambiar su nivel de vida teniendo tintorerías, teniendo cualquier negocio aburrido. No tienes que hacer algo sexy para que te pueda cambiar la vida. Me parece que gran parte de lo que también hemos hecho y ha causado muchísimo daño es que o eres el emprendedor que levanta un seed, una serie A, una serie B de cientos de millones de dólares, o eres un fracasado. Y entonces tienes a todos los emprendedores pensando en cuál es la siguiente idea, que tengo que unir el celular con quién sabe qué industria, con quién sabe qué, porque si no soy un fracasado, sin saber que luego las ideas están en lo más sencillo. Y por eso yo creo que como sociedad deberíamos cada vez más de estar celebrando a estos muy pequeños emprendedores que día a día están abriendo 2 panaderías, 4 panaderías. No todo tiene que ser tecnológico ni exponencial para poderlo celebrar, sino que con cualquier innovación, por chiquita que sea, saber que cambia un poquito el cómo estamos llevando todo México. Pero estos pequeños emprendedores que no vemos, que no hablamos, que no están en revistas, igual hay que darles todo el mérito y esos deberían de ser los aspiracionales, ¿no? El que volverme un dueño de 5 panaderías debería ser también lo aspiracional. No tengo yo que ser el que inventó el siguiente no sé qué para poder ser alguien que sale en revistas. Pensemos en todos estos porque no hay tampoco cancha para que todos sean eso. Pero sí hay mucha cancha para que cada quien tenga más ferreterías, mecánicos, panaderías y estos negocios que son aburridos como los que dice Cody Sánchez, que seguramente han visto en internet, ¿no? Pero todos estos negocios aburridos y viejitos también hay que felicitarlos y hay que tratar de ver cómo creamos más métodos. Y ahí es donde tenemos que ver cómo volvemos más asequible, primero como privados, a través de ofrecerles métodos de financiamiento y también el gobierno debería de cada vez ser más benevolente con todos estos pequeños emprendedores en cuanto a trámites, en cuanto a que el SAT no te estén llegando diario un reporte para preguntarte una conciliación de una factura. Entonces hay que tratar de ver cómo los alentamos, ¿no? Paguemos todos nuestros impuestos y tratemos todos de impulsar a México, pero apoyemos a estos pequeños emprendedores con condiciones mejores de financiamiento y también con un gobierno que sea incluyente y que les esté dando muchísimas mejores condiciones para crecer. Sí, me gustó mucho, mucho esa puntualización porque tiene razón. O sea, al final del día el juego que jugamos es tener esos grados de libertad para que tú puedas hacer lo que sea que quieras hacer de tu vida. Y muchas veces al intentar ganar ese juego, sobre todo con estos reflectores que ha tenido mucha gente, lo terminas perdiendo porque
pues si levantas una ronda muy grande, la serie de problemas que hay detrás de eso, de todo, las expectativas de tus inversionistas, de lo que haces con el dinero, toda la disrupción que genera, inclusive dentro de las mismas empresas, la serie de problemas que eso conlleva a nivel personal, profesional, relaciones, es impresionante, ¿no? Escuchaba el otro día esta parábola que hay de dos personas que están pescando y una le dice a la otra, oye, no deberías sacar nada más los 2 peces, sino deberías sacar 4, porque la otra persona con esos 2 peces, uno lo comía y el otro lo vendía y con eso tenía para sus demás gastos, ¿no? Dice, si sacas 4, lo que puedes hacer es que puedes comprar una balsa. Y una vez que tienes una balsa, pues en vez de sacar 4, sacas 8 y con ese excedente compras otra balsa. Y así suavemente hasta que tienes toda una flota y demás, ¿no? Y le dice, bueno, ¿y para qué querría todo eso? Y dice, bueno, pues para tener más dinero. ¿Y para qué querría más dinero? Pues para un día poderlo vender y para poder regresar a pescar aquí a tu lado. Entonces muchas veces también hay que ver cuáles son esos medios y poder definir este tema de la riqueza, porque al final del día la riqueza, desde un punto de vista financiero, simplemente es tener ingresos pasivos que te permitan tener tus gastos, ¿no? O sea, de manera muy práctica. Y tener tu tiempo, que ese tiempo no es reembolsable y ese es nuestro recurso más escaso. Pero bueno, platícanos, en función de todo esto que hemos estado viendo y de todo este landscape que hay en México, de todo el tema de inteligencia artificial y todo lo que está sucediendo a nivel global, ¿qué es lo que están haciendo en DD360? Te he visto muy activo también en Monopolio, se ven que están haciendo cosas bien interesantes, pero ¿qué ha estado pasando dentro de la empresa? Hemos transformado completamente la empresa y te digo a dónde creo que vamos. Y creo que vamos porque pivoteamos, iteramos todo el tiempo, ¿no? Pero prácticamente si nosotros lo pensáramos, tenemos 2 empresas hermanas. Tenemos una empresa que es una fintech, que a lo que nos dedicamos es a prestarle a desarrolladores inmobiliarios, desde que es un terreno, después para la construcción, y posteriormente cuando son departamentos ya individuales, a las personas físicas para que puedan tener una hipoteca. Y ahí nuestra competencia son los bancos, donde les competimos a los bancos a través de esta SOFOM que tenemos. Por otro lado, hemos ido creando todo lo que nos dimos cuenta que hacía falta en México, porque había necesidad de data, había necesidad de información y había necesidad de muchísima mayor transparencia para las personas que querían invertir y que querían ahorrar a través de bienes inmuebles. Y creamos Monopolio. Y en Monopolio lo que nosotros hacemos es que damos total transparencia a través de nuestros algoritmos de cuánto debería de valer cada propiedad. Y luego hay un cambio de paradigma que está pasando históricamente, el por qué existían lo que se conocen como portales o marketplaces. Y me voy a remontar muy rápido, ¿no? Pero desde que estaban los aztecas o en la época medieval, nos poníamos de acuerdo de ir a la plaza central, porque ahí traían los productos para vender y entonces ahí íbamos los compradores. Pero necesitamos un lugar físico para poder ir. Después llegan los periódicos, en donde para algunos bienes ya no tengo que llevar yo mi coche para venderlo ahí o puedo anunciar mi casa para venderla ahí. Pero yo ya sé que los vendedores se van a anunciar ahí, los compradores van a llegar ahí. Después viene otra iteración donde son los portales, en donde yo ya sé que las personas que quieran vender cierto producto se van a anunciar en un portal y los que queremos comprar ese producto los vamos a anunciar. Y ahí es donde nacen todos los portales que el día de hoy conocemos de inmuebles. Lo que cambia con inteligencia artificial es que cuando tú haces un portal o cuando haces cualquiera de estas páginas tenías que resolver 2 problemas. Tenías que resolver el problema de la oferta y el problema de la demanda. Necesitaba que todos se anunciaran en mi portal para que todos los compradores vinieran en mi portal y yo cruzo demanda y oferta y le trato de cobrar a alguno de los 2 lados. Lo que cambia con inteligencia artificial es que ahora la inteligencia artificial puede hacer cálculos que los humanos no podemos. Pero mi inteligencia artificial puede ir a buscar en todos los portales o todas las páginas de brokers o los que me permitan y puedo yo encontrar las mejores oportunidades. Entonces yo antes tenía que resolver 2 ecuaciones, ahora tengo que resolver una, que tengo que resolver nada más el lado del comprador. El lado del vendedor me lo resuelve la inteligencia artificial. Los portales le cobran al vendedor por anunciarse. Entonces es lo más parecido que hay a un periódico. Al final lo que te están diciendo es para tener acceso a mi periódico digital, te voy a cobrar una comisión por anunciarte. Por eso cuando entras a estos portales, para poder llegar a una oportunidad que sea buena, a veces tienes que pasar 7, 8 páginas de puros anuncios, que es lo que estás viendo. Es real estate, ¿no? De la página. Y lo único que estás viendo entonces son anuncios. ¿Cuál ha sido el cambio de paradigma, lo que estamos haciendo entonces en Monopolio? Dado que yo puedo encontrar la oferta, yo tengo que resolver la demanda. ¿Cómo resuelvo la demanda? Dándole el mejor producto al consumidor. ¿Cuál es el mejor producto al consumidor? Nunca vas a ver anuncios. Yo no te voy a enseñar los 50 departamentos que te están queriendo, que les pagaron mucho, que te están queriendo empujar el portal para que tú veas primero, porque a él le pagaron mucho. Yo te voy a enseñar, tú puedes hacer una búsqueda inteligente en Monopolio
Y en Monopolio puedes buscar, quiero un departamento frente a un parque y tengo 4 millones de pesos. Lo puedes escribir y inteligencia artificial va a buscar en casi el 100% de la oferta, te va a encontrar los mejores departamentos y te los va a traer. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Sumamos 2 capas. Tenemos la capa de cuánto debería de valer cualquier propiedad en México y luego tenemos la capa de qué es lo que te venden. Al comparar estas 2 capas, encontramos las oportunidades. Y entonces lo que nosotros te enseñamos desde el punto de vista comprador es cuáles son las buenas oportunidades que tú deberías de estar viendo. Y en vez de, por ejemplo, hacíamos un análisis ahorita, en la alcaldía Cuauhtémoc que encontrábamos que había 3,500 departamentos que nosotros podíamos identificar, una vez que quitas remates bancarios, que quitas fraudes, que quitas duplicados, que quitas todas estas porquerías que están llenas los portales, ¿no? Pero departamentos reales de calidad, déjame lo llamo, listings de calidad, había como 3,500 oportunidades. Pero Monopolio te recomendaba nada más que vieras 122. Si yo muy rápido le pongo, necesito 2 recámaras, mi precio está entre 6 y 7 millones y medio, muy rápido me quedaban 10 oportunidades. Entonces imagínate el poder que tiene en donde como comprador no tuve que pasar las 14 páginas de anuncios, que es un sistema que en mi opinión es obsoleto, sino que me puedo concentrar en cuáles son las mejores oportunidades. Y por fin tengo a alguien con una tecnología asequible para mí, porque nadie tiene que saber nada de programación. Lo único que tienes que saber es escribirle a Monopolio y le puedes decir quiero 2 recámaras en la Cuauhtémoc y mi presupuesto es tanto. O puedes seleccionar a través de tarjetas para que automáticamente nosotros te llevemos. Por todo esto no te cobramos nada al comprador. Nosotros queremos la mejor oportunidad. Ni le cobramos a la inmobiliaria, ni le cobramos nada a la persona que le estamos llevando la oportunidad. Nosotros lo que queremos es que haya transparencia para que haya cada vez más transacciones. ¿Dónde está mi negocio? Porque todos me dicen, oye, pues está padrísimo, pero tú que eres la Madre Teresa o en qué ganan ustedes, ¿no? No cobramos al comprador, no cobramos al vendedor. Pero la capacidad de analizar esta información cuando ganemos y el 100% de la gente esté analizando a través de Monopolio, a nosotros nos da información de, oye, en la Juárez, fíjate que los departamentos de una recámara cambiaron las tendencias y ahora hay 7% más personas buscando departamentos con X, con Y características en la Juárez. Cuando nos llega un desarrollador a pedir que le financiemos un edificio, nosotros tenemos entonces una manera de tener un análisis y un juicio extremadamente mejor que cualquier banco. Y una ventaja competitiva. Ese es nuestro negocio. Nuestro negocio es que a través de la data yo puedo aprender tanto de los patrones de consumo que lo puedo materializar a través de mejores créditos y ser más competitivo con los desarrolladores y tratar de tener un mucho mejor producto para los desarrolladores. Y eso es lo que estamos tratando de construir a través de Monopolio, pero digo, aquí nos encantaría, estamos tratando de iterar lo más rápido que podemos para hacer el mejor producto para el comprador. Nada más nos interesa el comprador, porque si resuelvo al comprador, por ende resuelvo al vendedor y le voy a llevar cada vez más leads y cada vez mejores interesados en sus propiedades. Pero cada vez tenemos que darle mejor producto al comprador para que pueda encontrar las mejores oportunidades y para que con estas mejores oportunidades la gente tenga más confianza en lo que es los bienes raíces en México, aumente la transaccionalidad en los bienes raíces en México, haya mayor liquidez y por ende suba el valor del patrimonio que tenemos prácticamente todos los que somos dueños de algún inmueble. No, pues excelente. ¿Y dónde los pueden encontrar? ¿Y dónde te pueden encontrar a ti también? Monopolio.com.mx, por favor, pruébenos, mándenos comentarios, iteren, jueguen con la plataforma. Si encuentran algún error, díganos ahí en redes sociales, díganos qué les gustó, qué no les gustó. Nada más estamos construyendo esto para ustedes. Lo único que queremos es que lo usen. No les vamos a cobrar nada, ni a ustedes ni a las inmobiliarias por llevarles estos leads. No les queremos nosotros comprar su casa. No tenemos ninguna agenda en que les queremos dar una evaluación más baja para nosotros comprar. No hay ninguna agenda. Es lo mejor. ¿No se pueden equivocar los algoritmos? Sí. Pero es lo mejor que podemos hacer en cuanto a la información. Entonces, monopolio.com.mx, por favor, úsenos y ayúdenos a iterar y que se corra la voz para que cada vez más personas lo puedan usar. Entre más personas lo usan, mejor la plataforma y mejor para todos. Y yo publico principalmente en 2 lugares. En Twitter es donde publico cuando se me ocurren las cosas. Entonces, si quieren ver a Combe sin filtro, es @JorgeCombe. Ahí pongo cosas de todo, entonces de lo que se me va ocurriendo durante todo el día. En Instagram pongo más contenido que tiene que ver con el trabajo y con carreras, pero es @soycombe. Y por último, en LinkedIn pongo puras cosas del trabajo. Entonces está ahí como Jorge Combe en DD3. Entonces, por favor, úsenos y por favor, váyanos buscando para que vayamos haciendo. Queremos construir algo y regresando a tu punto, que todos los mexicanos estemos orgullosos de que salió de México. No estamos cobrando absolutamente nada. No existe esta tecnología que estamos haciendo en ninguna parte del mundo. Nadie lo está haciendo. ¿Por qué no lo pueden hacer? No porque tecnológicamente sea tan difícil, que tiene sus niveles de complejidad. Pero lo que es difícil es que estamos disruptiendo un mercado
en donde los principales portales no lo pueden hacer porque quieren cobrar por anuncios. Claro. Si yo te pongo un filtro inteligente mediante el cual no ves anuncios, cambias el modelo de negocio. Y las pequeñas empresas podemos pelear contra los grandes cuando cambias las reglas del juego. Así es. Y regresando a nuestro juego tablero de mesa, cuando cambias estas reglas del juego y cuando dices, ¿y qué pasa si ahora en vez de estar jugando con tus reglas volvemos todo gratis? ¿Qué pasa si no le cobramos a nadie? ¿Qué pasa si las mejores inmobiliarias son gratis? Gratis. Vengan y Monopolio va a encontrar las mejores oportunidades. ¿Y qué pasa si al comprador, en vez de comprarle un fee por encontrarle la mejor oportunidad, todo es gratis? Yo lo que quiero es tu data, porque a través de tu data yo puedo hacer que hagan mejores productos que también te benefician. Y entramos entonces en un círculo virtuoso de tratar de encontrar las mejores soluciones que deberían de favorecer a gran parte de la sociedad. Pero entonces estamos tratando de innovar y de cambiar un poco las reglas del juego. Y ahí vamos bastante bien. Hemos estado creciendo más de 30-40% mes sobre mes. Entonces muy entusiasmados con lo que está pasando con Monopolio. No, pues excelente. Además, pues no pierden nada. Pues vayan, jueguen, experimenten, exploren. Y qué bueno que dices esta última parte, ¿no? De cambiar las reglas del juego, porque así es donde se dan estos puntos de inflexión en la tecnología y en la vida, ¿no? Y en ese sentido me gustaría cerrar este podcast con una pregunta que escuché hace poco que me encantó. Y es, el día de mañana, supongamos que es más del año 2100, porque estoy seguro que además va a ser muy longevo, seguramente, y ese lo podremos dejar para el próximo podcast, hablar de temas de longevidad, seguramente traes varios temas interesantes. En fin, ya no estás tú, ya no está la gente a tu alrededor, esperemos que también sigan muchos de los proyectos y demás, pero solo pueden quedarse en este mundo 3 ideas que tú tengas, 3 creencias, 3 reflexiones, que sea lo que sea más importante para ti, y eso es lo que la gente va a recordar sobre Jorge Combe. ¿Cuáles serían esas 3 ideas, esos 3 conceptos, esas 3 reflexiones? Yo creo que la primera es hacer y marcar con el ejemplo. Yo no puedo exigir a nadie dentro de la empresa que tienes que venir a trabajar, tienes que venir a hacer ideas, tienes que venir a resolver problemas. Si de repente voltean y yo estoy dormido o estoy haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, cuando ven que te ensucias las manos y que estás construyendo, entonces lo primero tendría que ser el ejemplo. Y el ejemplo en todo, ya hay que yo creo que ser el bastante consistente en todo esto que estamos diciendo de cómo innovamos, cómo estamos pensando en largo plazo, cómo hacemos compounding en cuanto a relaciones, cómo hacemos compounding en cuanto al negocio, a salud, a conocimientos y a todo con lo que realmente hacemos. Entonces, la primera, tener ese tipo de consistencia. La segunda cosa que me encantaría que siempre quedara es el cómo tratamos de tener juegos que sean también muchísimo más inclusivos, donde abramos la oportunidad para que más personas lo jueguen. De nuevo, me parece que ahorita cuando piensas egoístamente o cuando estás pensando nada más, y por eso cuando ves temas de corrupción o de cualquier tipo de político, de se robó no sé qué y se lo llevó a Andorra, qué triste es su vida, ¿no? O sea, que lo único que quieras hacer en tu vida es sacar dinero para llevártelo a Andorra. Imagínate lo triste que tiene que ser tu vida para que ese sea tu objetivo de la vida. Entonces, ¿cómo crecemos? De cierta manera, compartiendo. Y aquí yo creo que lo más importante y un dato que a mí me choquea, pero en México el número de personas que ganan más de 5 salarios mínimos es el 0.5% de la población. 5 salarios mínimos. Ahí, de acuerdo al INEGI, hay 690,000 personas que ganan más de 5 salarios mínimos de la encuesta económica. Y 5 salarios mínimos en el centro de México son 35,000 pesos. En el norte de México es más porque el salario mínimo es más alto. Pero como empresarios, paguemos bien. Demos trabajos que son bien remunerados. Demos trabajos que sean alentadores. Demos oportunidades y empoderemos a las personas para que puedan tener mejores oportunidades para innovar, para tomar decisiones, para formar equipos. ¿Cómo se puede hacer esto? Quitemos gran parte de la burocracia dentro de las empresas y quitemos estos trabajos godín o mal pagados, en donde se terminan volviendo un círculo de que es un desastre, en donde uno hace como que les paga mal, el otro está enojado, entonces trabaja pocas horas. Contratemos a personas con calidad y démosles oportunidades de crecer. Paguemos más de estos 5 salarios mínimos. Empoderemos a la gente a que tenga crecimiento. No podemos pedirle a alguien que ahorre cuando está ganando lo mínimo para sobrevivir y para su pasaje. Paguemos bien y démosle las oportunidades para que puedan crecer. Entonces, lo segundo es un llamado a todos para que cada vez tengamos más esta inclusión, en que tratemos de pagar lo mejor posible. Y también se termina volviendo en un círculo virtuoso en donde entre más pagas, mejores personas vas a tener, más comprometidas, más te van a aportar. Y entonces termina siendo crecimiento. Y por último y yo lo llamo, escribí una vez creo que en el MIT Review hice pero escribí sobre si nos sentamos en una mesa 10 personas y cada quien empieza con un color de plastilina y juntamos todas las plastilinas en el centro, muy rápido termina siendo una plastilina café. Y entonces yo digo que es el juego de la plastilina café. Cuando volteamos a ver las empresas de qué podemos emprender,
y volteamos a ver qué están haciendo los competidores y simplemente copiamos a los competidores, todos acabamos con innovaciones que se vuelven plastilina café. Tratemos de pensar afuera de lo que es lo normal, de lo que es aburrido. No tiene que ser todo, pero el 5 o el 10% puede estar destinado para una innovación de otro mejor futuro. ¿Qué pasa cuando cambiamos estas reglas del juego de nuevo? ¿Qué pasa si volvemos gratis todo? ¿Qué pasa si regalamos todos los productos? ¿Qué pasa si hacemos otras cosas en donde volvamos, por ejemplo, acabamos de comprar una empresa para los brokers inmobiliarios, para los agentes inmobiliarios? ¿Qué pasa si empoderamos con inteligencia artificial para que los agentes inmobiliarios puedan escanear departamentos muy rápido, puedan subir sus listings? ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial les escribe los listings, les limpia las fotos, les propone las oportunidades, les da las evaluaciones para que puedan tener un mejor servicio? ¿Qué pasa si les damos un teléfono a los agentes inmobiliarios para que a través de su voz pueda contestar las llamadas y sea más bien inteligencia artificial que contesta las llamadas en vez de ellos con su voz? Y ellos ni se enteren que contestaron las llamadas. ¿Qué pasa cuando empezamos a pensar en todos estos futuros? Entonces, hay que olvidarnos de esta plastilina café que me parece que es tristísimo. Si nada más vamos a emprender una vez en la vida, hay que tratar de tener en esta inteligencia fluida, hay que realmente aprovecharla. Quitemos plastilina café, hay que tomar riesgos, hay que hacer cada vez más cosas que estén alocadas y pensando cómo nos gustaría que fuera el futuro. Y pensando en un futuro de cómo va a ser traerlo al presente. ¿Nos podemos equivocar? Sí, nos vamos a equivocar en 9 de 10, pero en una que le peguemos vamos a cambiar la vida de millones de personas. Entonces espero para esos 100 años que dices que digan, este güey cómo tomaba riesgos, cómo le encantaba y cómo hizo 500 cosas de las cuales nos quedan 3, pero esas 3 nos cambiaron la vida. Y empoderó a que millones de personas más tomaran estas 3, y cuando sacas 3 elevado a una potencia inmensa, terminan siendo una serie de innovaciones para todos. Pues excelente, no veo mejor manera de terminar el podcast. Ya me entusiasma, me estoy saboreando nuestra próxima conversación, a ver en dónde estás y a ver qué tantas locuras has seguido haciendo para seguir desarrollándote y también a través de eso seguir desarrollando el mundo. Muchas gracias, querido Jorge. Espectacular. Mil gracias por la invitación y gracias a todos los que llegaron hasta ahorita. Mis respetos después de escucharnos casi por 2 horas y bueno, esperemos que sigan esta conversación el año que entra o después tengamos otra conversación y que les haya gustado y que les deje algo positivo. Seguro que así será. Muchas gracias, querido Jorge. Gracias a todos. Gracias, Javier. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos todas las semanas en este espacio. Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio y no te pierdas los nuevos episodios todas las semanas. Ayúdanos a compartir el podcast y generar más riqueza. Esa es chamba de todos. Yo soy Javier Morodo. Búscame en redes sociales como @JavierMorodo, en mi página de internet javiermorodo.com y suscríbete a mi newsletter, La Inversión de la Semana, para recibir todas las semanas las mejores opciones de inversión. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. La Revolución de la Riqueza es una producción de Sonoro.